Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Un fraternal saludo y que la bendición de nuestro Ven Dios. a cantar conmigo, somos un pueblo unido. La muy buena oportunidad que nos da para presentarnos en esta hora de la tarde, en este su programa Biblia Abierta. Bienvenidos, y venimos a debutar de una de las exposiciones de la palabra de nuestro Dios, que de mucha importancia y de suma relevancia harán hincapié en nuestras vidas al interpretarla y poder sacar el mejor de los provechos. Seguro que ahí en la intimidad de nuestros hogares, en nuestros negocios, y así en cualesquiera de los sitios hasta donde alcance la señal de Teleestrella Canal 25, estamos ya más que preparados para poder disfrutar de la enseñanza en este programa. Y seguro que con nuestra Biblia en mano, con nuestra libreta de apuntes, sobre todo con nuestro corazón y nuestra mente, cada uno de nosotros ya listos, preparados para poder atesorar la enseñanza y poder sacar las partes más relevantes de la misma, para poder así tener la información necesaria a Biblia Abierta. Por lo tanto, vamos a comunicarnos con nuestro Dios para poder dar inicio a la exposición de su palabra y poder ahora conocer el precioso tema que ya tenemos postulado. Nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, he aquí, oh Dios, delante de tu presencia, muy agradecidos contigo por la oportunidad que nos da de poder participar en esta hora de la tarde en la exposición de tu palabra a través de este medio de comunicación. Te rogamos, oh Dios, bendigas a este medio y su señal hasta donde es posible hasta ahora la transmisión, y que seas tú quien bendiga cada medio que por el medio del cual se transmite, para que así pueda ser bastante audible el momento en el que el receptor pueda estar escuchando tu mensaje, sea este un hijo ya entregado a ti o sea uno de los que ha de venir. Te rogamos, oh Dios, por el expositor como por los receptores. Te rogamos, oh Dios, por cada uno de los que labora en este prestigioso canal, para que seas tú quien también pueda hacer a través de él el trabajo que requiera, para que de esta manera todo salga muy bien. Eterno Dios, te pedimos por todas aquellas familias, por todos aquellos negocios, por todas aquellas parejas, por cada persona que está en la sintonía total de este programa. Te pedimos, oh Dios, para que seas tú quien sepa bendecirle y puedas proveer lo necesario mientras da cabida en su corazón y en su pensamiento a tu palabra. En Jesús nuestro Salvador te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Tenemos con nosotros la muy buena oportunidad en la que ahora vamos a deleitarnos con la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y hoy obedece nuestro tema. Pueden ya familiarizarse con él en la parte inferior de sus pantallas, y tenemos ahí circunstancias. Y en realidad, cuando hablamos de las circunstancias, ahora que tomemos a bien el término circunstancias, entiéndase por el estado específico o único de la persona en lugar, tiempo o espacio, y que no está de una forma voluntaria a lo mejor en él, sino es algo que le visita, pero que de igual manera no deja de influir ese estado emocional o ese estado externo en el cual la persona se encuentra. Muchos de ellos hemos llegado hasta ahí, y otros es que nos hemos encontrado donde se nos ha visitado la circunstancia. ¿Sabe? Los cristianos, todos los seres humanos estamos llamados a poder vivir en este mundo, y seguro que en esta nuestra vida estamos con situaciones ajenas a nuestros deseos o ajenas a lo que venimos buscando o vamos buscando. Pero bien es cierto que estamos llamados también a que nos visiten las circunstancias.
Es decir, los momentos únicos, aquellos que marcan, muchos de ellos marcan nuestra vida, nos dejan en escenarios bastante difíciles. Pero la importancia de hoy es ¿qué podemos aprender de las circunstancias? ¿Cómo vamos a vivir las circunstancias? Nosotros que profesamos la fe en Cristo, la vida espiritual, nosotros que nos gloriamos en nuestro Dios y tenemos con nosotros la oportunidad de siempre mencionar que se haga la voluntad de Dios, que se realice no nuestra voluntad sino la de Él, que lo encomendamos todo a Él, que nuestras causas y nuestras cargas también las colocamos en manos de Él, que somos de los que le pedimos que nos ayude a poder continuar. Pero no por esto dejan de venir las circunstancias en la vida del cristiano. Y hoy eso es lo que quiero que notemos, que las circunstancias son para las personas tan normales como usted y yo, entregadas o no a la obediencia. Tienen que venir personas que lidiamos en la vida cristiana desde los estándares más comunes como hasta los estándares más grandes o altos dentro del pueblo de Dios. En realidad, predicadores y miembros, evangelistas y diáconos, hombres y mujeres en el camino de la fe, vivimos circunstancias, nos visitan las circunstancias, nos encontramos en circunstancias, es decir, en esos estados donde no voluntarios o voluntarios, pero tenemos que atravesarlos. Y tenemos que saber cómo vamos a enfrentar una circunstancia, por ejemplo, un estado de enfermedad, una crisis, un momento de alegría, un momento de contentamiento, un gozo, el recibimiento de una buena noticia, como también la llegada de una mala noticia. Y todo esto, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a vivirlo? Nosotros como cristianos y a la luz de la palabra de Dios, aún los que no están dentro de la obediencia, pero igual no dejan de visitarles circunstancias o no dejan de encontrarse circunstancias. Prueba de ello es que usted ahora mismo se encuentra atravesando alguna de ellas. Y seguro que a lo mejor la circunstancia que atraviesa, es decir, el momento que circula o el momento en el que se encuentra, el escenario en el que está, en realidad es posible que esté cómodo, pero es posible también que esté incómodo, es posible que está sufriendo, es posible que esté gozoso, es posible que ahora mismo está llorando y está preocupado, pero es posible que ahora mismo la circunstancia que le atraviesa lo hace sentir de lo más cómodo posible. Independientemente de cualesquiera de las que mencioné que sean en su vida, es necesario saber que las circunstancias también son parte de la vida del cristiano y también son parte de aquellos que creemos y confiamos en Dios y que también son parte de la realidad misma de la existencia. En realidad que solo los que no viven no atraviesan circunstancias, solo los que ya se fueron de esta vida debajo del sol es que ahora corren la suerte de vivir, de estar en una sola circunstancia, y es la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo o la espera del juicio final. Mientras tanto nosotros atravesamos esas o estamos a la espera de esas y más las que nos toca comúnmente vivir en esta tierra. Por lo tanto, hoy quiero que pensemos en que las circunstancias en realidad, de acuerdo a la exégesis o la interpretación en la palabra de nuestro Dios, las circunstancias no son más que una obra para bien. Si podemos notar, en realidad las circunstancias deben en el cristiano, mayormente en el cristiano y así en toda persona, en realidad deben obrar para bien, deben surgir para bien, deben presentarse para bien, independientemente de cuál sea el escenario en el que nos estemos desenvolviendo y las circunstancias que estemos atravesando. No vamos a ser los primeros en realidad, pero en realidad debe surgir para bien. Una prueba de que las circunstancias, un ejemplo, una base bíblica de que las circunstancias obran para bien, aún aunque estén en desacuerdo con ella. Pensemos en aquellas que son desagradables, como la falta de trabajo, la falta de salud, como la falta de la muy buena relación intrafamiliar o vecindaria, como también la situación de nación o la situación de país, nos generan tener circunstancias no agradables, pero aún estas deben surgir para bien. Y vea más cuando las vemos en esta dirección o este enfoque, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, inspirado por nuestro Dios a través de la mano del apóstol Pablo.
Dice Romanos capítulo 8, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 8 en el verso 28. Y dice así, considerando que usted tiene su Biblia y está buscando ahora mismo, Romanos capítulo 8, verso 28, a su letra dice, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y dice de la siguiente manera, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si notamos de acuerdo a lo leído en el verso 28, dice, para los que aman a Dios, en realidad, si estamos en la calidad de considerarnos dentro de la categoría de tener este principio en nuestras vidas, nosotros entonces somos los que mejor entendemos las circunstancias. Y las circunstancias para nosotros en realidad están dándose para obrar para bien. Si notamos en el verso 28 dice, todos los que aman a Dios, las cosas que les suceden, las cosas que les acontecen o las cosas que nos acontecen, las que ahora estamos atravesando y las que luego iremos a atravesar y las que ya atravesamos, todas ellas en realidad representan una obra para bien. Y revise conmigo el verso 28 cuando dice, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, todas las cosas son para bien. Entonces es como ver cuando me detectan una enfermedad. Y entonces como ver cuando he perdido a un familiar. Y entonces como verlo cuando estoy pasando la peor crisis económicamente hablando o familiarmente hablando. De igual manera es una circunstancia no querida, no deseada. Es una circunstancia que ahoga y muchas veces que asfixia. Pero si estamos dentro de la calidad de los que amamos a Dios y estamos dependiendo de Él y lo vemos como algo donde nos está haciendo pasar, lo vamos a ver para bien. Y no solamente de verle para bien, porque no dice que tenemos que verle para bien, dice que nos ayudan a bien. Es decir, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere dar detrás de esta circunstancia? ¿Cuál es la lección que aprenderé o con la que me encontraré en esta circunstancia? Si usted nota conmigo de los versos 29 en adelante, se encuentra una gama de circunstancias en la que el cristiano o el seguidor de Cristo, el que está amando a Dios y el que está teniendo temor hacia Dios, se puede encontrar. Y en cualesquiera de ellas igual no va a dejar de decir que le tiene que ayudar para bien. Cuando Dios permite circunstancias o envía circunstancias o nos mete en circunstancias o nos hace atravesar circunstancias, el propósito es que nos ayuden para bien. Entonces ahora lo que habría que hacer es lo que dijo el hermano Santiago en su carta a los primeros cristianos. Y es como pedirle sabiduría a Dios, Santiago capítulo 1 verso 5, pedirle sabiduría a Dios de qué es lo que debo de aprender de esa circunstancia. ¿Cuál es la lección que voy a encontrar en esa situación difícil que estoy viviendo? ¿Cuál es el momento de aprender y de tomar la información? ¿Dónde está la parte de que me va a servir para la preparación? En realidad tenemos que encontrar cuál es la parte que funciona para bien. Porque ahí hay algo que se tiene que quedar para conmigo, como lección, como clase, como enseñanza para la vida. Y ahí es cuando nuestro Dios dice, todas las cosas, es decir, las circunstancias, los momentos con los que se encuentren, todos tienen que servir para bien. Están dados de parte de Dios con ese propósito. Así que nunca más nuestra queja o nunca más nuestra murmuración, porque todo aquello por lo que estamos atravesando, por lo que hemos de enfrentar y lo que hemos enfrentado, en realidad tiene un propósito bien definido. Un propósito bien planificado por Dios, y es que nos ayude o que nos prepare para bien. De no haber encontrado la lección, no hemos de desperdiciar las próximas circunstancias. De no haber encontrado la enseñanza, no nos tiene que tomar desapercibido a los próximos momentos circunstanciales en los que nos encontremos. Tenemos que encontrar cuál es la parte para mí, cuál es la enseñanza, cuál es la lección, cuál es lo mío en todo eso. ¿Qué es lo que hay de parte de Dios para mí en las circunstancias? No enviaría a Dios ni nos permitiría atravesar una si no sería para bien. Por lo tanto, independientemente de cuál sea, estamos aprendiendo que tiene que surgir para bien.
Muy bien, excelente. Entendiendo esta primera parte, que las circunstancias obran para bien y mayormente para aquellos que aman a Dios, es decir, que tienen este principio, porque seguro que somos los que le entenderemos mejor. Pero si hay alguno que todavía no se coloca dentro del principio de amor a Dios, le invito y se le invita desde ahora, con amor en Cristo, que pueda hacerlo para que ahora todo lo que le rodee y los estados circunstanciales en los que se encuentren y los momentos que atraviese, pueda verlos diferentes a como los he estado viendo comúnmente. Y que después de estarlos viendo humanamente hablando, ahora los puede ver desde el punto de vista donde las cosas han de obrar, es decir, han de salir o han de surgir para bien. ¿Ya se enteró qué fue lo que aprendió de la crisis anterior? ¿Ya concluyó cuál fue la enseñanza que le dejó la situación anterior? Si se dio cuenta, entonces de aquí en adelante eso es lo que hemos de hacer. Sacar todo lo bueno que traen las circunstancias. Con ese propósito se permiten, según Dios al apóstol Pablo, para los romanos en el capítulo 8, verso 28. Pero también las circunstancias, algo que podemos aprender es que producen perseverancia. Y eso es dentro de lo que podemos entender que se ven para bien, porque producen perseverancia. Nótese, mientras no atravesamos circunstancias, mientras no tenemos momentos con los que nos encontramos involuntariamente, que muchos de ellos llegaron por accidente y muchos llegaron porque todo lo que estamos haciendo apuntaba hacia ahí. Independientemente de cómo haya sido que nos encontremos en esas circunstancias, lo cierto es que las circunstancias producen perseverancia. ¿Cómo lo podemos constatar? Aún ahí mismo, en la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo, allá en el primer siglo, escribe de la siguiente manera en el capítulo 5, revise conmigo, Romanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 5, específicamente en el verso 3 en adelante. Considerándole tienen, leeré. Ustedes siguen la lectura y la Biblia abierta, dice así Romanos 5:3. Y no solo esto, escuche esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Son circunstancias? Claro que sí. Hay circunstancias que se llaman tribulaciones, como hay circunstancias también que se llaman contentamiento, alegría, gozo, paz, tranquilidad. Pero dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si notamos aquí, dice, ¿para qué han de servir las circunstancias? ¿En qué abonan las circunstancias? ¿En qué ayudan las circunstancias? Es decir, esos estados con los que nos encontramos o esas situaciones que nos rodean. Ya nos especificó el capítulo 8 de Romanos que las circunstancias son para ayudar o para obrar para bien. Pero luego el capítulo 5 nos presenta que las circunstancias nos ayudan a producir una transformación o un proceso llamado perseverancia. Si notamos, en el verso 3 dice, y no solo esto, refiriéndose a la situación de cómo nos gloriamos esperando en nuestro Dios. Dice, sino que también nos gloriamos, no solamente con estar esperando en nuestro Dios, sino dice, nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, en las circunstancias, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en las enfermedades, en la crisis o en las olas de la crisis de la economía, de la enfermedad. Entiéndase también por los momentos circunstanciales de la nación, por los que socialmente estamos viviendo, por aquellos delincuenciales o de violencia. Todas estas son circunstancias, son tribulaciones. Y si lo vemos en el rango o en el ambiente o contexto espiritual, aquellos momentos de falta de fe, aquellos momentos de falta de oración, falta de ayuno, falta de entrega a la lectura de la palabra de nuestro Dios, a la perseverancia de asistencia, y todos aquellos que están generando un déficit o una circunstancia bastante caótica o en desastre, aún estas tenemos que sacarle la lección y tenemos que saber que cuando atravesamos momentos difíciles, espirituales, sociales, económicos o de cualquier índole, lo cierto es
que esa circunstancia debe de ayudarnos a entrar en el proceso que pule o que transforma a aquel que está atravesando. Es decir, no solamente va a venir por venir. El propósito de las circunstancias no tenemos que verla como la máquina destructora o como el transforme que nos destruirá. Más bien todo lo contrario, valga la redundancia de palabra, como el transforme que nos transformará. En el nombre de nuestro Dios, revise conmigo el versículo 3 cuando dice, y nos gloriamos, no nos quejamos. No es esa la finalidad con la que hemos de ver o la que hemos de atravesar o enfrentar las circunstancias. No es para quejarnos, no es para murmurar, no es para traer lamento. Es todo lo contrario. Es posible que nos esté haciendo llorar, es posible que nos esté causando dolor. Hemos de verlo como parte del proceso. Porque en medio de ello me dice, nos hemos de gloriar. Nos gloriamos en las tribulaciones. Pero ¿y por qué hemos de gloriarnos en las tribulaciones? Es decir, ¿por qué hemos de gloriarnos en las circunstancias si no es nada fácil estar atravesando lo que me está pasando? Y es posible que sea usted de los que diga, hermano, si a usted le pasara esto, usted no dura ni 2 ni 3 días. Usted no vive para contarlo. Si a usted le pasara lo que a mí me ha pasado, y cosas como estas, pero es aquí cuando entonces vamos a sacar la enseñanza y dice, pues hemos de gloriarnos. ¿Por qué? Porque dice, hemos de gloriarnos sabiendo que las circunstancias, es decir, que las tribulaciones, producen ¿qué cosa? Producen paciencia. Por eso decimos, es el proceso. Las circunstancias hemos de verlas como el proceso que nos ayudan a perseverar, a estabilizarnos, a crecer, a desarrollarnos, a cultivarnos. ¿Hemos visto las situaciones que enfrentamos desde ese punto de vista? Estamos tratando las circunstancias como el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde encontramos las mejores lecciones de la vida. Nótese, nadie ha estudiado ni se está preparando para enfrentar circunstancias. Estas se aprenden en la vida y se aprende de esta manera. Número 1, cuando voy a aprovecharla para bien. ¿Se ha fijado cuando se quiebra un lápiz, por decirlo de alguna manera? Si estamos muy ocupados y se quebró un lápiz o se nos quebró el lápiz, lo primero que pensamos es, qué desgracia, hasta ahí llegó nuestro trabajo. No, es la oportunidad para tener 2 lápices. Al que se quebró le sacamos punta y ahora tenemos 2 lápices. Uno, un pedazo con borrador y el otro sin borrador, pero ahora tenemos 2 lápices. ¿Ha pensado en la posibilidad de que cuando nos encontramos en situaciones difíciles nos vemos como esto, como la pérdida del lápiz? Muchas veces pensamos que hasta ahí se acabó, que hasta ahí llegó nuestro trabajo, que ya no vamos a seguir escribiendo la historia en nuestra vida. Error. Tenemos que hacer las veces de lápiz. Fue la oportunidad para tener ahora 2 puntas de carbón. Lo mismo sucede con nosotros. Las circunstancias deben ayudarnos a generar oportunidades, a verlas como la oportunidad de hacerlo. Si alguien no lo ha hecho, eso indica que vamos a ser los primeros en hacerlo. Y si alguien ya lo está haciendo, eso indica que entonces nosotros también podemos hacerlo. Las circunstancias tenemos que verlas desde ese punto de vista. Desde el punto de vista para crecer, para desarrollarnos, para hacernos producir. Y por eso es que dice el apóstol Pablo, entonces nos gloriamos. Es decir, entonces le damos gloria a Dios. Le damos honra. Le decimos, gracias Señor por la circunstancia que me está haciendo atravesar. Gracias porque si no fuera a través de este momento, yo no encontraría o no tendría la enseñanza o la lección de vida. No fue necesario ir a estudiar y sacar la clase. Simplemente tuvo que enfrentar la universidad de la vida y se encontró con una clase llamada circunstancia que le dejó la lección de por vida. ¿Por qué? Porque ahora resulta que se gloria, es decir, honra a Dios, glorifica a Dios, agradece a Dios, se contenta con Dios cuando le vienen circunstancias, independientemente de cuál le venga. Felicidades si son de las buenas, pero si no son así, de igual manera felicidades. ¿Por qué? Porque ahora dice, sabiendo que la circunstancia produce paciencia. Por lo menos la de la tribulación. Hay otras que producen otra cosa. Pero en su mayoría, todas las circunstancias que atravesamos
en realidad nos dejan una gran lección de paciencia. Es decir, la capacidad de poder continuar, aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe. Eso es paciencia. Paciencia no es aguantar. Paciencia no es decir nada. Paciencia no es amontonar en el interior y en una de esas me las saco todas. No, paciencia es la capacidad de poder continuar independientemente de que le esté yendo bien o que le esté yendo mal. Eso es paciencia. Por lo tanto, ¿quién produce eso? Muchas veces venimos y le decimos a nuestro Dios en oración: Señor, dame paciencia. Y yo no digo que esté malo en pedirlo. El asunto es que la paciencia no se pide. La paciencia se cultiva. Porque la paciencia se deriva o viene de las pruebas, de la tribulación, de las circunstancias, de los momentos difíciles. Cuando usted y yo nos dirigimos a nuestro Dios con mucha verdad en Dios y sin temor a equivocarme, lo digo. Cuando le decimos a Dios que nos dé paciencia, Señor, dame paciencia, en realidad es como decirle: Señor, mándeme esas circunstancias, mándeme esas pruebas, mándeme esos momentos difíciles, mándeme esas situaciones en las que yo pueda ser paciente. Y Dios, muy entendido, entonces va a enviar pruebas, va a enviar tribulaciones, va a enviar momentos difíciles, va a enviar esas situaciones o esas circunstancias que me hagan producir paciencia, porque la paciencia es producto de la tribulación, de las circunstancias, de los momentos difíciles. ¿Qué haremos ahora? ¿Pediremos paciencia? Sí, si el propósito de haber hecho esto no es para que no la pidamos, sino para que sepamos pedir. Según el hermano Santiago, a los primeros cristianos en el primer siglo, les dijo en su carta, dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Esa sí se pide, la sabiduría. Pero esta simplemente es que se saca la paciencia, se saca de las diversas circunstancias o de las diversas situaciones y me deja como producto paciencia. Porque las circunstancias son el proceso para madurar, para crecer, para encontrarme con la realidad de la vida. ¿Qué es en realidad lo que estoy enfrentando? Entonces, aquella mala forma de llamar que caminos de rosa y de que aquí todo se ve bien, aún en la vida cristiana, yo no digo que no sea hermosa. Creo que sí, yo soy testigo de ello. Pero parte de la hermosura es atravesar circunstancias, porque lo bello de todo eso es la lección que deja. Por lo tanto, dice el verso 4, y la paciencia produce ¿qué cosa? Prueba. Note, me vino tribulación y como producto paciencia, pero luego esta paciencia una vez más se vuelve a probar y dice: prueba nuevamente, para ver si es de calidad, para ver si es una paciencia no solo por encima, a flor de piel. Y dice: y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ahora bien, las circunstancias nos hacen perseverar, nos hacen continuar, nos hacen ser personas pacientes, es decir, que tengamos la capacidad de continuar. ¿Sabe? Muchas veces alguien podría decir, nos podría tratar como una persona desentendida o que no se da cuenta, torpe o tonto, con el permiso que puedo usar esta palabra. Y podría vernos como alguien que es muy dejado en esto. Y sabe, pero no es cierto. El hecho de que no diga nada, el hecho de que no se defienda, el hecho de que no se pronuncie en esos momentos, es porque tiene la capacidad de continuar haciendo lo mismo y creyendo lo mismo, independientemente de que sea aceptado o no. Porque toda esa tribulación o toda esa situación difícil, todo ese entorno que le está rodeando, le está sirviendo para bien. Le está sirviendo para sacar la lección de madurez, de crecimiento, de sensatez, de sabiduría. Ahora entonces, ¿cómo hemos de ver las circunstancias? Bueno, como el proceso para crecer, para desarrollarnos, para llevarnos en niveles de paciencia, de prueba, de esperanza, y al final dice, la esperanza no avergüenza a nadie. Es decir, tendremos gran
gran éxito, gran galardón, porque es una esperanza basada en nuestro Dios que ha venido o que ha surgido a través de las pruebas o los momentos difíciles. Dígame quién es la persona más fuerte, aquella que ha atravesado más momentos difíciles, porque ha sabido, ha crecido, se ha desarrollado y tiene el potencial de la paciencia, de la esperanza y de la prueba. Por lo tanto, las circunstancias son su mejor universidad, sus mejores clases, su mejor centro de estudio. Pero también la palabra de Dios nos deja dicho y nos quiere dejar dicho en esta hora de la tarde que las circunstancias no solamente obran para bien y no solamente son el proceso o el filtro de crecimiento, desarrollo, sino que también no deben ser causa de ansiedad, que es lo primero que genera. ¿Se ha fijado? Cada vez que tenemos esos momentos de circunstancias que llegan a nuestra vida, que le llegan al cuerpo, que le llegan a la economía, que nos llegan a nuestra mente, que nos llevan en el estado emocional, familiar y en el entorno incluso congregacional. Y lo primero que se nos pega es ansiedad, depresión, estrés. Bueno, desde ahí ya vamos con problemas, porque el problema nuestro es que ya lo hicimos nuestro. Si la circunstancia nos está arropando y nos está cobijando, pero una cosa es que llegue la circunstancia y otra es que yo tenga que tomar todos los hijos y discípulos que me deje, como la ansiedad, depresión y todo lo demás. ¿Sabe qué? Las circunstancias no deben servir para dejarnos o para agarrar o para que sean causa de ansiedad, preocupación, estrés y todas estas otras cosas que seguro usted y yo estamos familiarizados con ellas. Quiero mostrárselo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vea conmigo la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Estuvimos con los romanos, pero revise conmigo ahora lo que le dijo a los filipenses en Filipenses capítulo 4, versículo 6, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Considerando le tienen, leeré. Ustedes siguen la lectura conmigo. Y a su letra dice, vea conmigo, Filipenses 4:3. Y dice así, 4:6, perdón. Por nada, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, note, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. No deben ser causa de ansiedad, causa de afán, causa de estrés, causa de desequilibrio emocional o desestabilidad emocional. No es el momento para reducir o bajar nuestra estima, es decir, nuestra autoestima, el valorarnos o el estimarnos a nosotros mismos. No, las circunstancias no deben servir para eso. En realidad no deben dejarnos sus pequeños frutos y resultados de una forma negativa. Ya vimos en los versículos anteriores que más bien es todo lo contrario, que deben servir para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a desarrollar, para ayudarnos a cultivar todas aquellas muy buenas características en la vida del hombre, como la paciencia, la esperanza, el amor, entre otras. Al final, como comenzamos con el libro de Romanos, ayudándonos para bien que dijo el apóstol Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, por nada. Entendemos la expresión nada. Es decir, no hay circunstancia alguna que deba vivirse de esta forma. ¿Por qué? Porque sean conocidas, escuche esto, sean conocidas vuestras circunstancias, que son las que nos llevan a pedir a Dios, que son las que nos llevan a entrar en una intimidad con Dios, de rodillas, de pie, en el rincón de la casa, al borde de nuestra cama, etcétera, independientemente de cómo, del momento en el que sintamos la necesidad de hacerlo. El momento, dice, de que la circunstancia sea presentada delante de Dios. Dios le conoce, pero la va a conocer ahora a través de mí, por medio de la oración, de ruegos y de súplicas en acciones de gracia. O sea, en vez de entrar en afán, en vez de entrar en ansiedad, en depresión, en estrés, en vez de darle lugar a eso, ¿sabe? Es momento más bien de decirle, Señor,
hágase cargo de mi circunstancia, porque me toca atravesarla, pero no podré hacerlo solo. Tu palabra me dice que va a ser para bien. Y yo también debo aprender la lección. ¿Cuál va a ser el proceso? Pero no debe llevarme a enfermar para cometer decisiones fuera de lo normal. Como tampoco debe ayudarme a desequilibrar. No es para eso. En realidad, más bien, la circunstancia es para acercarnos más a Dios. Es un buen momento. No estoy en contra de los que se llegan o de los que se vienen a Dios en momentos difíciles. Está bien, es correcto. Revise conmigo qué nos dijo la carta a los Filipenses. Más bien sean presentadas en peticiones, en acciones de gracias, en oración. ¿Hemos hecho esto con las circunstancias? ¿O simplemente me vino esta situación y ahora tengo que enfrentarla? Y acomodé el lugar y yo salgo de esta. Ana, la madre de Samuel, en el Antiguo Testamento dijo, nadie es fuerte por su propia fuerza. Y la circunstancia que estaba atravesando era bastante fuerte. Y era muy fuerte ella. Pero dijo, nadie es fuerte por su propia fuerza. Aquí nadie vence y atraviesa circunstancias simplemente porque las puede. De poderlas todas. No. Se logran, se luchan y se saca el mejor de los provechos si se hace de esta manera. Es decir, desde la trinchera de Dios. Se logra mejor. Pero también las circunstancias, ¿sabe? No solamente no deben ser causa de este tipo de desproporciones emocionales, físicas, sociales, entre otras, sino que también las circunstancias prueban y purifican. Ya mostramos que en realidad nos llevan a un proceso, pero el proceso es cada vez más pulirnos, hacernos mejor. No solamente es que vamos a ir en niveles y estándares muy buenos como la paciencia, la esperanza y lo demás, sino que nos va a pulir de una manera que nos va a dejar como lo más preciado, lo más precioso. En realidad las circunstancias que hemos atravesado así nos están dejando, nos están puliendo. Porque si no nos están puliendo, no las estamos enfrentando de la mejor manera, ni las estamos viendo como el momento o como el filtro donde Dios quiere sacar lo mejor de nosotros para Él. Revíselo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, según la carta que escribe el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, específicamente del verso 5 al verso 7 de Primera de Pedro. Y dice así, a la luz de la palabra de nuestro Dios, Primera de Pedro 1, verso 5 al verso 7, considerando le tienen, leeré, ustedes siguen la lectura conmigo y a su letra dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, escuche esto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas circunstancias. Entiéndase ahí la palabra pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué sucede con las circunstancias? Bien. ¿En cuántas me tengo que quedar según el versículo 6? En diversas circunstancias. Así que felicidades por la que acaba de atravesar y felicidades por la que se encuentra. Pero felicidades también por la que ha de venir. Diversas. Vienen de muchos colores, en variedad de colores. ¿De qué color está atravesando ahora la suya? Si está en color café, un poco turbia. Pero si está en color negro, usted de los que dicen, mire, me la estoy pasando negras. Bien, diversas pruebas. Es decir, diversas circunstancias. ¿Pero cuánto dura eso? Dice, bueno, por un poco de tiempo. El asunto que para nosotros es eterno. Sí. Tanto que es justamente en los momentos donde quiero que la tierra se abra y que caiga un rayo y que me parta y no sé qué tantas cosas deseamos en las circunstancias. Pero ahí dice que es por un poco de tiempo. Y luego dice, no siempre es así. ¿Cuándo es que surge? Si ve el versículo 6 dice, cuando son necesarias. Cuando son necesarios. Qué interesante esto.
Así deben de verse las pruebas, así deben ser las circunstancias. Eso es lo que hemos de aprender de las circunstancias. Eso fue lo que escribió el apóstol Pedro a los cristianos cuando dijo, bueno, son las que sirven para probar, pero son las que sirven también para purificar. ¿Qué tanto? Bueno, y da la comparación. En el caso del oro, y dice, aunque perecedero, material, metal, pero nótese que fuerte se prueba. Y es metal, es materia. Sobrevive o por lo menos resiste al fuego en el momento de purificación y para pulirlo y ver lo que es oro. Pero ¿qué pasará en el juicio final? No resistirá. Pero al fuego de ahora sí. Bueno, nosotros también, dice. Nosotros también. Se nos ha de probar de igual manera. Y no somos materia. Eso significa que podemos aguantar más. ¿Ya lo vio desde ese punto de vista? Es interesante que ahora retomemos nuestras vidas en las circunstancias. Y quiero finalizar con la palabra de nuestro Dios diciendo que las circunstancias, el buen mensaje, no solamente son estas 4 cosas que hemos visto, sino que las circunstancias se pueden vencer. Las circunstancias las podemos vencer, las podemos atravesar, podemos llegar al otro lado de ellas, podemos alcanzar la cúspide de ellas, podemos burlarnos de ellas al final, después de haber aprendido la gran lección. ¿Sabe? Podemos cantar victoria sobre ellas. Una muy buena prueba de que las circunstancias nos pueden servir para eso. Vea conmigo Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses, un poco atrás de donde estamos, de Pedro. Filipenses 4, en el verso 6 en adelante dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y un poco más adelante, el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Se puede. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo, sacándole lo mejor, recibiendo la enseñanza. Revise conmigo el verso 10 cuando dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haya revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, es decir, la circunstancia. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿y quién enseñó eso? Las circunstancias. He aprendido a contentarme. Ahora las circunstancias las ve con contentamiento. Cualquiera que sea mi situación, es decir, cualquiera que sea mi circunstancia. Sé vivir humildemente. ¿Y eso cómo lo aprendió? Porque ahora no dice que aprendió. Aprendió, dijo en el versículo 11. Pero en el 12 ya sabe cómo hacerlo. Porque ya ha aprendido en el pasado. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Y eso cómo lo aprendió? De Dios a través de las circunstancias. Y dice, así como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces, finalmente, ¿cómo hemos de verlas? ¿Sabe? Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Creo que era un experto. Nótese que no vimos cartas de otro hermano escritor. Todas reunidas a lo largo del apóstol Pablo. Qué curioso esto y qué interesante que hoy haya preparado esta enseñanza en base solo a la carta del apóstol Pablo en referencia a este tema. Y revise aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cómo vamos a verlas? ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Cómo le vamos a hacer frente a cada circunstancia? Revise conmigo el 5:18 de 1 Tesalonicenses para cerrar nuestro estudio. Y dice, dad gracias en todo. En todo. ¿Qué significa en todo? Bueno, circunstancias. En todas circunstancias. Porque esta circunstancia o la otra o la de la vez pasada es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo hemos de verle? Bueno, con agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta situación. Gracias por esta circunstancia. Gracias. Yo no entiendo ni comprendo ni sé cuál es el mensaje o cuál es la enseñanza, cuál es la lección, pero gracias. Solo sé que aprenderé. Y sacaré, como dice tu palabra, que sea para bien, que sea para pasar el filtro o el proceso,
que no sea para dejarme situaciones psicosomáticas, es decir, enfermedades por ahí emocionales y de las demás, y que sea para pulir y mostrarme delante de ti, y que sea para agradecerte. Cada circunstancia debe ser para eso. ¿Le ha ayudado a reflexionar esta interpretación? Comuníquese con nosotros y comparta su experiencia de sus circunstancias mientras escuchamos esta preciosa alabanza. Posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven y dame tu mano, ven a cantar. Hazme sentir hermano, ven a cantar. Que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven a cantar conmigo. Muy bien, gracias a nuestro Dios. Agradecemos a cada hermano y amigo por su sintonía y sobre todo por apreciar la enseñanza desde un principio, y aquellos que nos tomaron en los minutos que iban subsiguiendo o subsiguientes. En realidad estamos muy agradecidos de que hayan sintonizado este programa. Y bien, saludamos a todos nuestros televidentes, a cada uno de ellos por nombre. Dios les bendiga, y en su particularidad a televidentes en Potrerío, La Jigua Copán, Torrecía, La Jigua Copán, Los Llanitos, a la entrada a Copán, Nueva Arcadia, en San Antonio, y también aquellos que hasta donde puede alcanzar nuestra señal, pues hasta ahora los han sido reportados y me expresaron, ¿verdad? Saludos, siempre traten de escribir por lo menos dónde nos ven y no sé, algún apellido de familia para poderles saludar muy fraternalmente. Así que ha sido la palabra de nuestro Dios con nosotros en esta hora de la tarde, muy preciosa por cierto, y no nos resta más que poder ahora entregar a nuestro Dios, que sea Él quien haga lo necesario en nuestros corazones. Por lo tanto, será hasta la próxima semana, Dios mediante, el día jueves en punto de las 4 y el día viernes también en punto de las 4, para poder tener una exposición más de la palabra de nuestro Dios en beneficio de nuestras vidas espirituales. La bendición de Dios sea en sus corazones. No sea como el viento,